Gracias a la organización de este evento, el primer festival de psicología del Río de la Plata. Gracias a todos y todas ustedes por compartir este rato conmigo. Y un aplauso para ustedes, porque son los verdaderos protagonistas de este festival. Así que el primer aplauso, y además para romper con las barreras de inhibición, miedo y otras cosas como nervios, que quién no tiene nervios estando acá arriba. Primer gran mito, la psicología como no es una ciencia. Segundo gran mito, la psicología, los psicólogos, ¿para quién son? Para los locos, pero no los locos y las locas como nosotros y nosotras acá, ¿no? Los locos bien estereotipados. Los locos como, no sé si vieron ese sticker de Thalía que se pasa generalmente que está medio... Bueno, ese tipo de locos, ¿no? Hay muchos mitos sobre la psicología. El otro gran mito, y este me encanta, que es que podemos leer las mentes, ¿no? Eso, ¿no? No les pasó de encontrarse, no, pero vos estudias psicología, no, seguro que estás analizando todo lo que digo, ¿no? Sí, bueno. Leemos las mentes, no sé qué, bueno, podríamos gobernar el mundo. Ojo, no lo descarto, ojo. Todavía no tuvimos ningún presidente, ninguna presidenta psicóloga, no estaría nada mal. Feliz día a los y las psicólogas, ¿sí? Y a los y las estudiantes de psicología que van a encarar todos estos mitos seguramente próximamente. Política, otros grandes mitos, política. Buah. Los políticos son todos mentirosos, los políticos están llenos de guita, se meten en política para tener plata. Bueno, no, yo no tengo nada. Los políticos están locos. No es un mito ese. Pero yo conozco un político que podría estarlo, ¿no? Todos conocemos acá alguno. Yo sé que lo están pensando. Bueno, hoy también me autopercibo stand-upera. Llegamos a mitos. Llegamos a mitos sobre trata de personas. Les voy a pasar 3 mundos. ¿Quién no quiere tener por un segundo el mundo en sus manos? 3 de ustedes lo van a tener. 3 de ustedes. Agárrenlo fuerte, porque si se cae el mundo nos caemos todos los que estamos acá. Agarren, 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 agarren. Me falta decirles que van a tener que hablar. Pueden hablar en grupitos si quieren, es 1 minuto. Una idea sobre trata de personas. Puede ser una pregunta, un mito, una idea, una palabra, algo. Vamos, valiente, vos. ¿Escucharon? Es como en las películas, trabajar con trata de personas es peligroso. Un negocio. Muy bien. En el mundo hay alrededor de 50 millones de personas que son víctimas de trata, ¿sí? Elegí esta imagen para arrancar porque no sé si llegan a ver, si pueden bajar un poquito la luz por ahí, si llegan a ver las manos de la persona que está sosteniendo el mundo, son las manos de una persona trabajadora, ¿sí? Son las manos de unas manos lastimadas, unas manos por ahí un poco con tierra, ¿sí? Alguien que está posiblemente trabajando la tierra. ¿Por qué elegí esta imagen? Porque el primer gran mito que hay sobre la trata de personas es que todas las víctimas son víctimas de explotación sexual, que son mujeres y que son víctimas de explotación sexual, ¿sí? Que además acarrea otro mito, que es que la prostitución es la profesión u oficio más antiguo del mundo, ¿no? Una muy buena parte de las víctimas de trata son víctimas de explotación laboral, ¿sí? Son varones, son mujeres, son niños, víctimas de explotación infantil, ¿sí? Son las 2 grandes finalidades, la explotación sexual y la explotación laboral. Que además, la explotación laboral acarrea otro mito, instalado, pero no es cualquier mito o cualquier persona, principalmente a personas que por ahí no pudieron aprender a leer y escribir, que son pobres desde muy temprana edad, incluso desde su nacimiento. Dice que el trabajo dignifica. ¿Para quién? ¿A qué costo? ¿No? Al costo de trabajar de sol a sol en un campo, todo el grupo familiar, ¿sí?
Los principales mitos que tenemos acá, que estaban escritos, pero no sé qué pasó, que se borraron, pero no importa, los vamos a decir, tienen que ver con estas tres imágenes, ¿sí? Que tiene que ver con personas que están privadas de su libertad ambulatoria, que son personas que están encerradas, que están incomunicadas, que les sacan su documentación, que son personas que son reclutadas a través del secuestro y la desaparición. ¿Sí? Esos son los principales mitos que hay. ¿Sí? Que la principal forma de captación o de reclutamiento de una víctima de trata es a partir del secuestro, el encierro y la desaparición. Y déjenme decirles que esos son excepciones. ¿Sí? Hablan con sus familias, hablan con sus novios, hablan con sus amigos. Las víctimas tienen su documentación con ellas, la mayoría, ¿sí? No están privadas de su libertad. Acá está. Estos son los principales mitos que hay, ¿sí? La trata de personas es la esclavitud actual, ¿sí? Y ustedes me dicen, Dani, pero ya se abolió la esclavitud. Y yo le digo, ¿cómo se puede abolir la esclavitud en un mundo donde todavía hay grandes opresores y tantos oprimidos? ¿Saben cuál es el fin último de este crimen? Es el rédito económico, es el dinero. Es uno de los crímenes o de los negocios ilegales más redituables a nivel mundial junto con el narcotráfico. Pero acá de lo que se trata es de ganar dinero a través de la explotación de seres humanos, a través de la esclavitud. ¿Cómo existe la esclavitud? Porque existen opresores y existen oprimidos. ¿Cómo existe la esclavitud hoy por hoy? Porque existen las desigualdades estructurales, porque existen las desigualdades de género, porque existen las desigualdades socioeconómicas, porque todavía hay países muy poderosos y países muy poco poderosos, porque el poder lo detentan unos pocos y no están las mayorías populares, ¿sí? Y si este negocio es tan importante, les aseguro que van a hacer lo posible por mutarlo, transformarlo como sea necesario y posible para poder seguir generando plata, ¿sí? Para eso es importante tener en cuenta, digo, cuando hablamos de desigualdades de género, yo soy mujer, me autopercibo mujer, ¿sí? No me siento vulnerable por ser mujer. Mi vulnerabilidad, mi situación de vulnerabilidad, se basa en las dificultades en el acceso a derechos, ¿sí? No en ser mujer. Entonces, mientras tengamos dificultades en acceder a derechos, es lo que va a generar el escenario propicio para que las mafias sigan proliferando y se sigan acomodando las diferentes coyunturas como hicieron en la pandemia, por ejemplo. Es para esto importante, ¿sí? Para que exista la trata de personas, para que existan las víctimas de trata y para que existan los mafiosos que se quedan con toda la plata, que exista lo que se llama la connivencia, ¿sí? Que la trata de personas y estas mafias tienen entre sus cómplices principales a personas del poder político, el poder policial y el poder judicial. Esto es una realidad. Sin esto no existen estas mafias. ¿Qué se daña cuando hablamos de trata de personas? Lo primero que se daña es la dignidad humana, porque no se trata de que afecte a una persona en lo individual, esto nos afecta como sociedad. Se daña el entramado social, se rompe la dignidad humana. Y en lo particular, se daña la libertad. Y recuperemos, por favor, esa palabra. Porque cuando hablamos de libertad, uno piensa en la trata. ¿Qué es la libertad? Bueno, lo que se daña acá es la libertad ambulatoria. No, estamos hablando de la libertad psicológica, de la libertad social, también de la libertad física, de la libertad sexual, ¿sí? Acá se está dañando todo esto. Se estaba dañando la autodeterminación, la autonomía.
eso se daña. Cuando decimos trata de personas, entonces nos referimos a algo mundial, ¿sí? Un crimen transnacional. Trasciende las fronteras de los países. Puede empezar en Argentina y terminar en México. Puede empezar en Bolivia y terminar en Europa, ¿sí? Eso significa transnacional, trasciende las fronteras. Es un crimen mundial. Además, es un delito federal, ¿sí? Un delito federal, a partir del año 2008, en nuestro país se sancionó por primera vez la ley para prevenir, sancionar y erradicar el delito de trata de personas, que es la 26364, que después en el año 2012 fue la 26842, que dice que la trata de personas existe en nuestro país, que hay que perseguirla, que hay que condenar a los responsables y que hay que prevenirla y asistir a las víctimas, ¿sí? Esto es a partir del año 2008, ¿sí? Y esto hace que en el Código Penal se incorpore la trata de personas como delito federal. Entonces, además de ser un crimen mundial y transnacional, la trata de personas es un delito federal y también una problemática social. ¿Sí? ¿Por qué es una problemática social? Porque no hay ninguna ciudad, ninguna provincia, ningún país en el mundo que esté exento de tener un caso de trata. Y no hay ninguna persona que esté libre de ser víctima de trata. Por supuesto que hay principales condiciones de vulnerabilidad, obviamente factores como la pobreza, el género, la edad, la situación migratoria, que son factores muy importantes para que haya un aprovechamiento de esa vulnerabilidad y se pueda lograr, ¿sí?, acceder a las personas y explotarlas. Pero realmente cualquiera de nosotros hoy puede ser víctima de trata, ¿sí? Eso significa que estamos ante una problemática social. ¿Qué dice el concepto de trata de personas? La trata de personas va a estar dividida como en acciones y finalidades, ¿no? Las acciones, uno a veces por ahí si pensamos en lo que traemos, ¿no?, de estas reconstrucciones sociales, representaciones sociales, que vemos, como decía el compañero por ahí en las películas, ¿sí? Pensamos en como un cuento, ¿no? O sea, como diferentes etapas. Bueno, no hace falta, hay que romper con ese mito, porque con que se dé solamente una de todas estas acciones es más que suficiente mientras la finalidad sea la intención de explotación de la persona o del grupo de personas, ¿sí? Entonces, digo, la trata va a ser el ofrecimiento, la captación, el traslado, la acogida y o la recibida o acogida de una persona para ser explotada, ¿sí? ¿Qué es el ofrecimiento? Es básicamente señalar a alguien, ¿sí?, a un tercero para que esa persona sea explotada. Muchas veces se da, lamentablemente, con casos de progenitores que entregan a sus hijos, hijas, hijes a terceros para ser explotados. La captación es la modalidad más frecuente que aparece, ¿no? La acción más frecuente. Casi que no hay casos de trata en nuestro país que no hayan pasado por la acción de captación, que es el reclutamiento. ¿Cuál es la principal modalidad? El engaño. ¿Cómo? A través del aprovechamiento de la vulnerabilidad. ¿Cuál? Por ejemplo, la pobreza, no tener trabajo, ofrecerte un trabajo, ofrecerte una vida mejor, prometerte un montón de cosas, ¿sí? Ese es el principal método de reclutamiento que tenemos en nuestro país en la actualidad. El traslado, hablando de transnacionalidad, el traslado se puede dar o no. Puede ser la víctima reclutada y explotada en la misma ciudad donde vive, ¿sí? Ahora bien, el traslado, cuando se lleva adelante, es muy efectivo porque lo que logra es el desarraigo de la persona, de los lugares que conoce, de las personas de su confianza, de las leyes, del idioma muchas veces que conoce. Logra un aislamiento total. El traslado logra ese cautiverio también. Y además logra que la víctima llegue al lugar de la explotación con una deuda inicial, porque la mayoría de las víctimas necesitan que les paguen el pasaje o que le den el dinero para poder trasladarse de su lugar de origen hacia el lugar de la explotación. Entonces son los tratantes que muy hábilmente les mandan, incluso hasta por internet, el pasaje a su nombre y cuando llegan lo tienen que saldar. Y eso se salda con explotación.
¿sí? Y ahí empieza el cautiverio, ¿no? ¿Ven? Esto de la libertad psicológica, el cautiverio, ¿sí? El verdadero cautiverio pasa por ahí. La recibida es una acción muy efímera, es recibir a la persona en el lugar donde va a ser, o la ciudad donde va a ser explotada, y la acogida es la acción de mayor control, porque generalmente cuando las víctimas se trasladan de un lugar a otro, la acogida representa el lugar donde van a vivir, donde van a estar en situación de explotación, donde van a comer, donde van a dormir, donde se van a higienizar y van a estar controladas 24/7. Así no haya cámaras, así no haya hombres con revólver, ¿sí? Van a estar sometidas a un control y a una coerción permanente y constante, ¿sí? Ahora, todas estas acciones se pueden dar o no, se puede dar solamente una, siempre y cuando estas acciones se desarrollen con la intención de explotar a la persona. Y la explotación, como dijimos antes, puede ser en grandes términos sexual. Cuando hablamos de la prostitución ajena, vale aclarar, la prostitución, el ejercicio de la prostitución, si yo me prostituyo hoy, no estoy cometiendo ningún delito. La prostitución en nuestro país está basada en leyes que hablan de que el delito que se comete es quien explota a otra persona, ¿sí? ¿Quién explota a otra persona? ¿Quién la mercantiliza? ¿Sí? No la acción de ejercer la prostitución, ¿sí? Acá de lo que se está hablando es de la explotación ajena, ¿sí? Lo mismo pasa con la explotación laboral. Ahora, en la explotación sexual también está la producción de material o contenido audiovisual y su comercialización de abuso sexual infantil, ¿sí? No se dice pornografía infantil porque los niños no son actores ni actrices porno, no dan ningún tipo de consentimiento. Pongo en duda el consentimiento también igual de la pornografía adulta en muchas oportunidades, y porque de esa manera se invisibiliza lo que realmente sucede, que es la comisión del abuso sexual infantil, de la violencia sexual infantil, ¿sí? Pero esa también es una finalidad del delito de trata. Dentro de la finalidad de explotación laboral está lo que se conoce como el trabajo forzado, ¿sí? Campos de cosecha, talleres clandestinos, un montón de trabajadores y trabajadoras que al mismo tiempo están produciendo, ¿sí? Y que están trabajando muchísimas horas, casi sin descanso, comiendo mal, durmiendo mal, ¿sí? En condiciones infrahumanas de habitabilidad y no recibiendo remuneración alguna, muy poca o nada, o promesas que en algún momento le van a pagar. Es la reducción a la servidumbre, que es lo más parecido a la esclavitud que podemos pensar, ¿sí? Cuando pensamos en la persona que es sierva, la reducción a la servidumbre, estamos pensando en una persona que primero generalmente es mujer, generalmente es joven, generalmente es migrante y tiene muchas expectativas. Tengo muchos casos de jóvenes que vienen de otros países pensando en que, bueno, las promesas son venir a Buenos Aires, que vas a poder estudiar, que vas a poder tener tu dinero, vas a tener un lugar donde vivir, vas a poder estar en la universidad pública y gratuita, no la vas a tener que pagar, y vienen y se encuentran en servicios domésticos 24/7 sin recibir remuneración, bajo amenaza, con situaciones de violencia sexual, física y psicológica. Esos son los casos típicos de reducción a la servidumbre. Y después hay otras dos finalidades que hoy están en la ley, que son, por ejemplo, el matrimonio forzado o la unión de hecho, que generalmente fuerzan a niñas a casarse con personas adultas, cometiéndose además de la reducción a la servidumbre otro tipo de delitos como la violencia sexual, la violencia física y psicológica. Y una finalidad menos habitual, que es la extracción forzosa de órganos, tejidos y fluidos humanos, que es muy difícil que se pueda desarrollar, implica muchas cosas y no hay casi casos en nuestro país de esto. Esto es importante que sepan cuáles son las finalidades, y yo creo que ya estamos en hora de poder modificar esta ley y agregar nuevas finalidades. Por ejemplo, la comercialización de niños no está tipificada en el Código Penal todavía, y me parece importante que se pueda agregar a la ley de trata, por supuesto. Estas son las metodologías de captación principal a través de las redes sociales, ¿sí? Y esto se potenció durante la pandemia sanitaria.
vieron que yo les dije que va mutando este delito. Bueno, es un delito que se va adaptando a las coyunturas políticas, sociales, económicas del mundo, ¿sí? Porque, bueno, en el afán de seguir consiguiendo dinero, van adaptándose y van un paso adelante, lamentablemente, y a través de las redes sociales es hoy que se cometen las principales formas de engaño y captación a las personas, ¿sí? De redes sociales, desde las redes que son para socializar, las plataformas lúdicas a muy temprana edad y las plataformas virtuales sexuales como OnlyFans. No solamente son la puerta de entrada hoy, ¿sí?, a la trata de personas, sino también son el ámbito donde se desarrolla la explotación humana. ¿Quiénes son y dónde están las víctimas? Ya dijimos que todos podemos ser víctimas de trata. Ahora, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Cuando vamos a la verdulería, cuando vamos al supermercado, cuando pasamos por un campo que vende o cosecha verduras, frutas, cuando pasamos por la puerta de un lugar que podría ser un taller textil, cuando vamos a comprarnos la pilcha. Son todos lugares donde podría estar tranquilamente una víctima de trata. No hace falta pensarlas tan alejadas de nosotros. No están encerradas. Están encerradas porque están produciendo, porque están siendo explotadas, ¿sí? Pero no porque no las podamos ver. Por ahí estamos comprando en el supermercado y estamos al lado de una víctima de trata, ¿sí? Lo importante es que ustedes empiecen a ver que la trata no está alejada de nosotros, que puede estar más cerca de lo que pensamos, que vivimos en ciudades y en lugares donde cualquiera puede ser engañado con una falsa oferta de trabajo. Que por supuesto no todas las personas van a ir a un taller textil o a un campo de cosechas. Hay condiciones especiales para habitar estos lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, en la última foto tenemos la foto del Hotel City. Es un hotel de Mar del Plata que fue allanado hace un par de años y que hoy llegó a juicio oral y público y fue condenado quien estaba a cargo de ese hotel por ser un falso pastor, un falso profeta. En él funcionaba una secta, lo que se llama organización coercitiva, que a través de la fe, los dolores, los sufrimientos de las personas se aprovechan a través del método que se llama persuasión psicológica, logran lavarles la cabeza, ¿sí?, y explotarlos, reducirlos a la servidumbre. Y en este hotel, lamentablemente, también se cometían situaciones terribles, ¿sí?, aberraciones, torturas contra niños, abusos y violencia sexual contra mujeres, incesto, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Acá también hay trata. Llegamos a la explotación sexual. La primera imagen es la imagen de un bar. ¿Dónde están las víctimas de explotación sexual? Las víctimas de explotación sexual están en los prostíbulos, pero como los prostíbulos no son legales, se disfrazan de bares, se disfrazan de casas de pasaje, se disfrazan de departamentos privados, ¿sí? Están en la calle, sobre todo las trans, ¿no?, que encima las hacen o las obligan o las someten a situaciones de venta de estupefacientes y después las amenazan con eso, ¿no? Los propios jefes de calle, las propias policías, ¿sí? Y están en habitaciones como esta, como la segunda, ¿sí? Que esta es una foto que tomó una colega en un allanamiento hace unos años atrás. Bueno, la ropa está toda revuelta porque había sido requisada por el allanamiento, pero ahí en la pared, fíjense, ¿no?, la humedad, las condiciones en las que viven y tienen los actos sexuales, los pases se dice. Los pases son el acto sexual que tienen que tener con los prostituyentes, porque a mí no me gusta decirles clientes. ¿Saben por qué? Porque el cliente es el que va a un kiosco y compra una Coca-Cola, un caramelo. Las mujeres, las personas, no somos mercancía, no somos objeto de compra-venta. Por eso no somos ni mercancía, ni ellos son clientes, son prostituyentes. Pero esta pared dice Katia, ¿no?
Que Katia puede ser el nombre real de esa víctima o puede ser su nombre de fantasía, porque lo que hacen es hacerle cambiar la identidad. Ya no son quien eran antes de llegar al prostíbulo. Ahora son otra persona. Y eso fomenta no solamente la pérdida de identidad, sino también la disociación, la despersonalización, ¿sí? La pérdida de confianza, autoestima, autonomía, ¿sí? Así impacta subjetivamente, ¿no? Y la última, que es una imagen de una habitación que, como verán, tiene una cámara, ¿sí? Acá las llevaban a un montón de chicas que las habían captado ofreciéndoles ser modelos de webcam, ¿sí? Porque ahora ser modelo también es ser modelo virtual, ¿sí? Antes la captación era ser modelo para ir a la pasarela, hacer presencia en los boliches, después al desfile, después modelo internacional. No, ahora también se puede ser modelo de webcam, mucho más accesible, ¿no? Mucho más rápido, mucho más despersonalizado. Te hacen creer que la virtualidad no es real, que no te afecta, que vos pones los tiempos, que marcás el ritmo, ¿no? Pero ellos tienen todo el material y después las amenazan con que si no hacen lo que dicen, van a publicar los materiales, le va a llegar a su familia, ¿sí? Digo, es la puerta de entrada a la trata y la explotación. Estamos en una situación muy complicada económicamente en nuestro país. Y la realidad es que en la era digital se ha redinamizado y se ha reestructurado la forma en que nos organizamos como sociedad. Hoy las redes sociales son una realidad. En las redes sociales trabajamos, estudiamos, chongueamos, ¿no? ¿Quién no usa las redes sociales? Mostramos una imagen, mostramos lo que queremos decir, nuestra mejor cara, nuestra peor cara. Es un lugar, es un ámbito más. Ya no podemos hablar solamente del ámbito físico. Tenemos que hablar del ámbito virtual como un ámbito real. Y llegó para quedarse, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a proliferar un montón de cosas. La inmediatez, la velocidad, ¿sí? Y también la obtención rápida de dinero. Y también el engaño más fácil, más despersonalizado, evadiendo la justicia, más fácil, ¿no? En momentos de crisis económica, donde los pobres siguen siendo pobres y más pobres, casi indigentes, y donde los sectores medios y las jóvenes que quieren estudiar, que quieren triunfar, necesitan hoy tener 2 o 3 trabajos a veces, ¿no? ¿No es más fácil lograr captar la atención y atraer a estas pibas, ¿no?, que quieren estudiar y decirles, che, pero mira que podés rápidamente, solamente tenés que mostrar lo que vos quieras, ¿no? Entonces vas a ganar en dólares, ¿sí? Son las mismas promesas que hacían en otros ámbitos. Ahora pasan también al ámbito virtual. Es una realidad, ¿sí? No verlo es negarla, ¿sí? Y más en coyunturas como las que tenemos hoy. Estamos en una situación crítica, más del 66% de los niños de nuestro país son pobres, 53% de las personas están bajo la línea de pobreza y tenemos que ver que en contextos como este, lo que van a crecer, lo que crecen y lo que se asienta y prolifera son las mafias. Y cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de la mercantilización del ser humano, del mercado del ser humano, ¿no? ¿Les suena la palabra mercado? Bueno, no podemos combatir la trata de personas y las mafias con mercado. Desde el año 2008 hasta la actualidad hay rescatadas en nuestro país, solamente rescatadas. No estoy hablando de la cantidad de víctimas que debe haber, solamente rescatadas casi 22.000 víctimas del delito de trata. A las mafias se las combate con políticas públicas. Se las combate con Estado, no con mercado. La libertad es un derecho humano, ¿no? No se puede negociar. En la trata de personas lo que está en riesgo, además de nuestra dignidad, es nuestra libertad.
Entonces, es importante que tomemos conciencia de cómo funciona realmente este delito. Es importante que tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de fortalecer el Estado, las políticas públicas. Miren, hablando de mitos, ¿no? Ayer el presidente habló de mitos. Yo no sé si me está stalkeando, me está mirando. Es la segunda vez que siento que me está mirando las redes sociales. No tengo tanto delirio de grandeza como él, pero hace unos meses me las miró para echarme de mi trabajo. Yo trabajaba en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hoy ya no es más Derechos Humanos de la Nación, es solamente Justicia. En el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas de Trata. 13 años dedicada a esa ardua tarea. Casi sin dormir trabajaba, porque elegí la política pública como profesional de la salud. La elegí. Y me echaron por tuitear, básicamente, así como lo escuchan, ¿no? Por pensar diferente al presidente. Y ahora, justo que di la charla de mitos, justo habló de un mito ayer. Y dijo, el presidente, ¿saben qué dijo? No sé si lo escucharon. Dijo que la universidad pública y gratuita ya no es un lugar de movilidad social ascendente, que los pobres le pagan a los ricos para ir a la universidad pública y gratuita, ¿no? Y que se entere que la mayoría de los estudiantes hoy de las universidades públicas están bajo la línea de pobreza, tratando de sostener sus estudios con 2 o 3 trabajos informales, ¿no? Mal remunerados. Dijo que habló del mito de la universidad pública y gratuita, básicamente, ¿no? Y lo que yo quería decir, para cerrar, es que la universidad pública y gratuita no es ningún mito, sino que es un derecho, ¿sí? Que los hospitales públicos no se cierran, ¿sí? Que sin salud mental no hay salud y que la educación pública y gratuita es un derecho que se defiende. Muchas gracias.